Para eso necesito que se sienten correctamente y me presten mucha atención al tema que les voy a explicar el día de ahora. ¿Ya? No se desconcentren en nada, solamente presten atención a la indicación que les voy a dar de nuestro tema acerca de la cultura Paracas. La cultura Paracas es otra, digo otra porque Chavín también es una de las antiguas, pero no podemos dejar de lado a esta cultura llamada la cultura Paracas. Empecemos por su ubicación. Esta cultura se ubica en la provincia de Pisco, ¿ya? Y tiene una antigüedad aproximadamente de 700 años antes de Cristo. Ustedes saben qué significa antes de Cristo, antes del nacimiento de Cristo. ¿Quién descubrió esta cultura Paracas? La cultura Paracas lo descubre Julio César Tello. Este es un arqueólogo alemán que se encarga de descubrir algunas culturas peruanas. Miss, él también había descubierto la cultura Chavín. Exacto, muy bien. Es también descubridor de la cultura matriz o la cultura Chavín. ¿Pero qué creen que pasa en esta cultura Paracas? Julio César Tello, al descubrir, se da cuenta que hay dos formas de tumbas. ¿Cuáles fueron esas formas de tumbas? Unas tumbas eran como una copa invertida y las otras eran rectangulares. Al momento de sacar los hombres antiguos de los Paracas, se da cuenta que sus tumbas eran distintas. Una de esas tumbas tenían la forma de una copa invertida, ¿ya? Y las otras tumbas eran rectangulares. Ah, dice Julio César Tello, entonces lo voy a dividir en dos partes. A los que tienen las tumbas en forma de una copa invertida le voy a denominar Paracas Caverna. ¿Me estarán prestando atención? Apaguen esos audios. ¿Alguien está activo su audio, por favor? ¿Ya? Repito, para que al momento que yo pregunto no exista dudas en ustedes. Julio César Tello, al descubrir, se da cuenta que tienen dos formas de sus tumbas. Unas tumbas tenían la forma de una copa invertida, ¿ya? Y las otras tenían una forma rectangular. Ah, dice, entonces a Paracas lo voy a dividir en dos partes. A los que tienen la forma de la copa invertida lo voy a denominar Paracas Caverna. Este Paracas Caverna se desarrolló en Tajahuana, a orillas del río Ica, aproximadamente en 700 y 200 años antes de Cristo. En este periodo destacan las tumbas en forma de botella o una copa invertida. Ah, Miss, ¿y cómo eran los tejidos de los hombres de la cultura Paracas? Sus tejidos lo hacían de algodón, hacían cerámica, sí, hacían obras de cerámica. Disculpe, Misita. Sí, dígame. Apaguen sus audios, por favor. ¿Alguien me quiso hacer una pregunta o continúo? Me había salido un ratito y ya volvió y por eso estaba entrando al parque. Ya, alguien tiene activo su audio que no les deje escuchar bien. Ya. No se olviden que los Paracas Cavernas, sus tumbas eran en forma de una botella. Sus tejidos estaban hechos de algodón, su cerámica consistía en varios colores. Para ellos pintar sus obras arte que hacían en cerámica utilizaban varios colores. Para hacer sus joyas utilizaron los materiales de oro y cobre. Vamos a ver ahora la otra parte de Paracas. A la otra parte, pues, a la que sobró se le llama Paracas Necrópolis. Paracas Necrópolis. Déjenme explicarles algunas características antes de pasar a las necrópolis de las Paracas Caverna. Vimos que en su cerámica utilizaron varios colores, que para hacer sus joyas, sus adornos utilizaron el oro y el cobre, y
su forma de sus tumbas era como una copa invertida o como una botella. ¿Todos conocen una botella? Sí, Miss. Ya, imagínense que así eran las tumbas de los Paracas Caverna. ¿Ya? ¿Qué más podemos decir de los Paracas Caverna? Eran gobernados por un sumo sacerdote teocrático. Ah, la máxima autoridad en los Caverna era el sacerdote, sí. Después del sacerdote estaban los guerreros, eran la nobleza y el pueblo era el sector productor y el más explotado. ¿Había diferencia de clases sociales? Sí, porque a la cabeza estaba el sacerdote, luego estaban los guerreros, o sea, la nobleza, los más de esa época. Y por último, como siempre, era el sector del pueblo, el más explotado. ¿Y cuáles eran de qué vivían estos personajes? Estos personajes vivían de la agricultura y la pesca, ¿ya? Su cerámica era de varios colores y su forma era encalabazada. ¿Forma de una calabaza? Sí. Para su textilería tenían una influencia de la cultura chavín. Ah, sus tejidos se copiaron de la cultura matriz, de la cultura más antigua, de la madre de todas las culturas, de la cultura chavín. Sí. Y en sus tejidos, ¿qué es lo que dibujaban, mis? Hacían algunos felinos y algunos seres antropomorfos. ¿Qué significa antropomorfos? Una mezcla de humanos y animales. Eso es con respecto a la cultura, perdón, a Paracas Caverna. Vamos a ver algunas características de Paracas Necrópolis, que era la otra parte de Paracas, porque Paracas estaba dividido en dos, ¿verdad? Sí, Miss. ¿En cuáles son esas partes? Paracas Necrópolis y Paracas Caverna. Muy bien. Después yo les voy a preguntar. Para eso quiero que ustedes estén muy atentos. ¿Qué podemos decir de los necrópolis? De los necrópolis, esto se les conoce como los hombres de las cirugías. O acá sobresale la medicina. Ya no saben por su tejido, ya no saben por su cerámica. Acá sobresalen por su medicina. ¿Por qué? ¿Qué curaban? Más que eso, chicos. ¿Qué creen que hacían? ¿Ustedes observan una cabeza que está con un hueco ahí en su pantalla? Sí, Miss. A eso ellos le llamaban las trepanaciones craneanas. ¿Qué es una trepanación craneana? Lo sacaban todo lo malogrado, ¿ya? Y que hacían cirugías, supuestamente para ellos sí eran cirugías, pues chicos, ¿ya? Utilizaban la medicina para tratar a los heridos de las guerras y también algunos heridos por razones de emergencia. ¡Ah! ¿Tenían anestesia? ¿Lo anestesiaban? No. ¿Saben cómo lo hacían? ¿Saben cómo lo hacían para poder operarlo? No, Miss. Lo cogían a uno de un brazo, perdón, uno cogía de un brazo, el otro de otro brazo, el otro de un pie y el otro y otro que hacía aplastado, bien duro ahí los cuatro. El enfermo gritaba, ¡me duele! ¿Y qué me importa? Pues lo sacaban todo lo malogrado. Ahí tenía que soportar. ¿Sí? Misita. ¿Sí? Misita. Disculpa, Misita. Disculpa, Misita. ¿Qué pasó? Disculpa, Misita. Apago su micro. ¿Cómo? Mi internet estaba mal, así que... Sí, mi internet estaba mal, así que estaba un poquito entrado tarde. Se va y viene. Se va y viene. Ya, corazón, no te preocupes, eso pasa a veces. Estamos trabajando la cultura Paracas, ¿ya? Estoy entendiendo bien la clase, por favor. Porque con internet... No estoy entendiendo bien la clase. Estoy viendo el internet constantemente. Se va y viene. Ya, corazón, no te preocupes, yo te voy a explicar. Tú observa en tu pantalla lo que estás viendo, donde no lo comprendes, dime, Miss, yo no lo comprendo esta parte de acá. ¿Ya? ¿Roy? ¿Roy me escucha? Ya, Misita. Muy bien, campeón. Estaba explicando que Paracas tenían diferentes tipos de tumbas, por eso es que se le divide en dos partes. Paracas Necrópolis y Paracas Caverna. Caverna. Las cavernas se caracterizaban porque, a ver, ¿alguien me dice las características de Paracas Caverna? Yo, Miss. ¿Ya? En Paracas Caverna
usaban unos colores muchos colores para su cerámica. Varios Sus tumbas colores, por eran eso de se dice forma, que era polícroma, muy bien. ¿Qué más podemos decir? sus tumbas eran de forma de una botella Exacto. y, y los, y los, y los sacerdotes eran La máxima autoridad, los más. sí, ¿Ya? los más nobles. Y los, y los, y el pueblo era explotado. Ujú. El pueblo, los agricultores estaban en la última clase social, eran los más explotados, los que se dedicaban a la agricultura. Sí, Miss. Eso era en los Paracas Caverna. Vamos a ver en los Paracas Necrópolis. Como les estaba diciendo, acá hacían las operaciones craneanas o las Craneana. trepanaciones craneanas. Ay, qué dolor, ¿no? Utilizaban algunas hierbas para... ¿Sí? Miss, Diga. un ratito, mi celular está fallando. Ya. Miss, ¿cómo se llama? ¿Qué es? Ahorita estamos en aritmética. No, No. mira, estamos en historia del Perú. Ujú. Ah, ya, gracias. Estamos hablando de los Paracas Necrópolis. Se les conocía como los grandes cirujanos. Si viene una pregunta en su examen, ¿con qué otro nombre se le conoce a los hombres de Paracas Necrópolis? Hombres cirujanos. Como los grandes cirujanos, hombres de las trepanaciones craneanas o hombre de las grandes cirugías. ¿Cómo es que lo hacían para curarlo? Lo hacían un enorme hueco en la cabeza y le sacaban todo lo malogrado. Ujú. ¿Y se dejaban nomás o qué utilizaban? ¿Cómo lo hacían para sacarlo? Porque dolía, ¿no? Sí, Miss. Con piedras. Claro, ellos tenían sus materiales, Un pero como les remix. expliqué, tenía que cogerlo un hombre de un brazo, otro hombre de otro brazo, un hombre de un pie y ahí lo aplastaban bien duro, ahí aguanta. Hasta sacarte todo lo malogrado. El hombre sí grite, pues, pero tenían que sacarlo todo lo malogrado. ¿Dónde se instalaron los hombres de Paracas Necrópolis? Entre el río Pisco, ¿ya? Y la península de Paracas. Esto más o menos sobresale en los años 200 antes de Cristo y el 100 después de Cristo. ¿Ya? Las actividades para sobrevivir era una de ellas la textilería. Acá hacían los fardos funerarios, que lo fabricaban con algodón y lo adornaban con tinta vegetal. También utilizaban varios colores y utilizaban para los, digamos, para los motivos, para las formas de su terminado, hacían dibujos de divinidades antropomorfas, o sea, de sus dioses. ¿Ya? Ahí tenemos otro esquema que no se nota muy bien, pero voy a empezar con las preguntas de su librito. ¿Ya? Todos con su librito, por favor. A los Paracas también se le conoce como los grandes tejedores. ¿Ya? No solamente se destacan por su medicina, por sus trepanaciones craneanas, sino que también son expertos en tejido. En su librito dice que la cultura Paraca se desarrolló, ¿dónde? ¿Quién me lo dice? Se desarrolló en la bahía del este nombre. Sobre las faldas de Cerro Colorado en la región Ica. Ah, Paracas está en el departamento de Ica. Sí. ¿Ya te compré por allá? No, porque ustedes tienen su módulo. ¿Cuántos años de antigüedad aproximadamente tiene la cultura Paracas? 2000 años.
Muy 2000 bien. años. Recuerden que yo estoy con mi registro. 2000 años. ¿Quién fue el descubridor de la cultura Paracas? Julio César Tello. ¿De dónde es este arqueólogo? De ¿De qué país es Julio César Tello? ¿De qué país? Paracas. Julio César Tello es peruano. Peruano. ¿Ya? Pero también le ayudó un poquito Toribio Mejía Ceste. ¿Ya? ¿Y en qué se basaron para hacer la división Paracas Necrópolis, Paracas Caverna? En la forma de sus... Tumbas. Muy bien, en la forma de sus tumbas. Ahí tenemos un cuadrito que dice periodos de los Paracas. ¿Todos se me ubican ahí? ¿Están en esa parte? Sí, misita. Muy Sí, bien, misita, estamos en una competencia de preguntas que yo quiero que ustedes me digan a las ganadas, porque quieren ganarse su nota, ¿sí o no? Sí, Miss. Ya, muy bien. Vamos a hacer una competencia de preguntas. Él o la que sabe la pregunta. Hanna de la O, ¿tu cámara qué pasó? Hanna de la O, su cámara. ¿Me escucha Hanna de la O? Miss. ¿Qué pasó? Misita, ¿en qué habías dicho, Miss, en el anterior? ¿Cómo? Miss, ¿qué preguntas íbamos a hacer? Todavía. Se ubican en su cuadrito y se preparan para su competencia de preguntas que ahí viene. La pregunta número 1 es, ¿en qué departamento se ubica la cultura Paracas? En el departamento de Ica. Muy bien, en el departamento de Ica. ¿En cuántas? Respondí, Kimberly. Sí, yo te estoy viendo, Kimberly. A todas las estoy observando, solo que Hanna de la O creo que no está. ¿En cuántos periodos o en cuántas partes se divide la cultura Paracas? En 2 partes, Miss. Sigue ganando Kimberly. Sigue ganando Kimberly en 2 partes. ¿Cómo se le llama a estos 2 periodos de la cultura Paracas? Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Muy bien. Ya, en esta pregunta ya no va a participar Quispe Rojas, si no lo sabe todo. Ya abstienes, Quispe Rojas. La pregunta va para los demás. Diga 2 características de Paracas Caverna. La forma de sus tumbas. Diga 2 características de Paracas Caverna. La forma de sus tumbas. Más específico, a ver. A ver, Aileen. Parece una botella, Miss. Ajá, ¿cómo eran sus tumbas? Parecida a una botella, Miss. Muy bien, Hanna Rosas. ¿Qué más podemos decir de Paracas Caverna? Como una botella. ¿Qué más? Para que a las personas que están Muy bien. ¿Qué más podemos decir? A ver, chicos. Su cerámica era polícroma, ¿Por qué se dice polícroma? que es de varios colores. Muy bien. Ahora la pregunta va para mi amigo Ronald. Ronald, la pregunta ahora va para usted, Ronald.
¿Cómo eran los hombres Paracas Necrópolis? Dariana está durmiendo, creo, con sueño. Ronald, la respuesta es, Dariana, apóyale, Aileen, apóyale. Para los tres, Aileen, Dariana y Ronald. Miss, ¿qué pregunta era? ¿No me están prestando atención? No, es que un poquito. La pregunta es, ¿cómo eran los hombres de Paracas Necrópolis? Eran cirujanos. Kimberly. Ya, otra pregunta para Roy, Yamile y Fernandita. ¿Quién gana? A ver, ¿quién de los tres gana? ¿Por qué se dice que los necrópolis eran los hombres de las grandes cirugías? Recién estoy entrando, pues estoy prestando atención a todo lo que hablaba. Ya, entonces para Fernandita y Yamile, para las dos. No te escucha muy bien. ¿Qué palabra? Ya, la pregunta es, ¿por qué se dice que los Paracas Necrópolis son grandes cirujanos? Dilo, Hanna Rosas. Porque le sacaban todo lo malo de su cabeza. Hacían las Las cirugías. La cirugía. La cirugía, Miss, y como así sacarle los huesos dañados. Así. Muy bien, chicos. La pregunta ahora es para cualquiera. Ya, Paracas Caverna, ¿dónde se ubicó? En Ica. Ica, Miss. Ica. En Ica. Pero había una provincia donde está su ubicación exacta. Los Caverna. ¿Lina? Tajahuana. La Tierra Central. Tajahuana. Paracas Necrópolis se ubicó en Ica, pero en Topará. Tajahuana, su audio estaba apagado. Ya. Atentos porque sigue la competencia, ahí no acaba. La siguiente pregunta es, ¿quién descubrió la cultura Paracas? ¿Caverna? Julio César Rojas, Miss. Julio César Rojas. ¿Y quién apoyó un poquito a Paracas Necrópolis en su descubrimiento? Toribio Mejía Ceste. Los cavernas, digamos que se copiaron o se originó de la cultura chavín y los necrópolis es autónomo. Ya. La siguiente pregunta es, ¿qué forma tenían sus tumbas los Paracas Cavernas? Forma de una botella, Miss. Muy bien. Botella. ¿Y los Paracas Necrópolis? Una forma de una botella. No, una botella. Una botella, Miss. Esos fueron los cavernas. Esos fueron los cavernas. ¿Y los necrópolis? Partida, Miss. Partida. Los necrópolis. Necrópolis. Forma rectangular.
Exacto. Forma rectangular, Sí, Miss. sí, Y adoraban a sus dioses, los hombres de la cultura Paracas, sí. sí. Los cavernas, su dios era el felino y los Paracas era un ser oculado, aves. Aves, peces. ¿Cuál es la diferencia de su cerámica? ¿Quién me lo dice? ¿En qué se diferencia la cerámica de los Paracas? Tanto cavernas como necrópolis. En el color. Ya, ¿cómo es su cerámica de los Paracas cavernas? Verde, Polícroma. rojo. Polícroma. Utiliza Polícroma. Varios colores. Varios. Varios colores. y los necrópolis. Monócroma, un solo color. Exacto. Monócroma, un solo color, Miss. Muy bien, chicos. Vamos a ver su textilería, cómo eran los Paracas. Su textilería, los Paracas, era de los cavernas, nada que ver, no pasaba nada, era simple y sencilla. Pero en cambio los necrópolis tuvieron la mejor textilería del Perú y de todo De América. América. Quienes hicieron las trepanaciones craneanas, sobresalieron por su medicina, Los necrópolis. 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 Muy Muy bien. ¿Qué más podemos decir? Ahí está el ejemplo de sus tumbas. Ya los Paracas cavernas tuvieron conocimientos avanzados de medicina, practicaron unas intervenciones quirúrgicas muy complejas. A esto le llamaron las trepanaciones craneanas. ¿Qué es lo que hacían? Reemplazaban al hueso malogrado de la cabeza con placas de metal. Escuchen esto, y así lograban salvar vidas humanas. ¿Y cómo lo hacían con sus dedos? No, utilizaban instrumentos que estaban elaborados principalmente de obsidiana. De piedra, Miss. Obsidiana. De piedra. ¿Qué era la obsidiana? Era un tipo de roca volcánica. Piedra. Ajá, era un tipo de roca volcánica parecida al vidrio que se utilizó para fabricar herramientas muy filudas. En el interior de sus tumbas se encontraron una docena de fardos o paquetes funerarios, es decir, cadáveres, momias envueltos en sus tejidos. ¿Por qué? Porque tenían los mejores tejidos de toda América. Ahí tenemos una operación del cráneo con cuchillo de piedra o obsidiana. Ah, ¿se destacaron también por su tejido? Sí. Ahí están los tejidos que envolvían a los fardos funerarios o momias envueltos en telas, mantos, magníficamente confeccionados, que combinaban hilos de algodón, de lana, con cabellos de humanos. ¡Ay, qué feo!, ¿no? Estaban decorados con figuras geométricas y colores firmes que, pese al tiempo de su transcurrido, no ha perdido su intensidad. Ahora sí, voy a preguntar, ¿cómo se llama el material que hacían su herramienta para hacer las trepanaciones craneanas los hombres de la cultura Paracas? ¿O se van a hacer una pregunta a cada uno? Ya, vamos. Pero la pregunta, que lo sepan la respuesta. ¿Por quién empezamos? A ver, ¿quién quiere hacer la pregunta y para quién? Ya, Kimberly. Kimberly, ¿a quién desea hacerle la pregunta? A Hannah Oroz. Ya, a Hannah Oroz. Vámonos, fuerte y claro. ¿De qué color era la cerámica de los Paracas necrópolis? ¿De bastantes colores? Y la respuesta es ¿correcta o falsa? Kimberly. Falsa. Falsa, ¿por qué? Era monócroma, de un solo color. Muy bien. La cerámica de los hombres necrópolis era de un solo color, pues dice que era monócroma. ¿Alguien más? Otra vez. Ya, Hannah Oroz quiere hacer una pregunta. Vamos, Hannah Oroz, fuerte y claro. ¿Para quién va dirigida tu pregunta? Para Aileen. Ah, ya, Hannah Damie. Ya, vamos, Damie.
¿Quién fue? ¿En qué departamento está donde están todos estos? De Paracas. ¿En qué departamento se encontró los restos de los Paracas, verdad? Sí, Miss. ¿Para quién fue tu pregunta? Para Aileen. Aileen. ¿En qué departamento se descubrió la cultura Paracas? Dice tu compañera Deimi Oroz. ¿Alguien le apoya? Yo, Miss, Ya. es en el departamento de Ica. En el departamento de Ica. Muy bien. ¿Respuesta correcta o incorrecta, Oroz? Correcta, Miss. ¿Alguien quiere hacer otra pregunta? Ya, muy bien. Rosas, Hanna Rosas, vamos fuerte y claro. ¿Para quién tu pregunta? ¿Para quién va dirigida? Yamile. Tienes tu cámara, Yamile, que ahí le van a decir una pregunta. Vamos, Hanna Rosas. Fuerte y claro. Un poquito fuerte, que no se te escucha muy bien, Rosas. ¿De qué color No. ¿Quiénes eran los que curaban a los que tenían en su cabeza así enfermedades? Ya. ¿Cuál de los Paracas hacían las trepanaciones craneanas, verdad? ¿Sí, Hanna Rosas? ¿Sí, Miss? ¿Esa Sí, es tu Miss. pregunta? Ya, ¿esa es tu Sí, pregunta? Miss. Ya. ¿En cuál de los Paracas se practicaba las trepanaciones craneanas o las grandes cirugías? ¿Para quién fue tu pregunta, Rosas? Para Yamile, Miss. Ya, Milen, responda a la pregunta, está demasiado fácil. Rona le va a ayudar.